Bueno, ya lo veíamos, estos fenómenos quizás se van a hacer cada vez más frecuentes. Queremos darle un poco más de contexto a lo que ocurrió ayer, a lo que viene también en los próximos días. Vamos a hablar de esto junto a Alejandro Sepúlveda, editor de contenidos del Departamento Meteorológico de Turner Chile. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Sebastián? Buenos días. Buenos días. Alejandro, ¿este fenómeno se hará más frecuente con el paso de los años? ¿Cómo insertamos este tema dentro de lo que está ocurriendo con la emergencia climática? Te doy solo un dato. El hombre, el ser humano, nunca había vivido con los niveles de CO2 o dióxido de carbono que tenemos hoy en la atmósfera, sí. Lo que hace esto una incertidumbre total. Así te lo grafico y así de explícito tenemos que ser al momento de hablar de este tipo de fenómenos, que están siendo cada vez más recurrentes en nuestro país. Así es, y con mayor fuerza. Los hemos tenido, como decía bien Roberto en la entrevista anterior, en la literatura histórica desde el siglo XVII, dando cuenta en nuestro país. Ya más gráfico desde 1934, ocurrido en Concepción, en que hubo 27 muertos. Y en lo inmediato lo hemos tenido también, claro que con categorías menores. El año pasado, sin ir más lejos, tuvimos un mini tornado en Puerto Montt, en el sector de Alerce. Y para que quede claro, son los mismos fenómenos, tornados y trombas. Las trombas sobre el agua, tornados sobre la tierra. Esa es la diferencia. Tenemos una gráfica para apoyarnos y contarles un poco por qué se generó esto. Pasó un sistema frontal sobre nuestro país, el que dejó las precipitaciones bastante cuantiosas en el centro-sur de nuestro territorio. Aparte de esto, siempre detrás de un sistema frontal viene inestabilidad, en este caso con tormentas eléctricas y un tipo de nubosidad muy particular. Se llaman cumulonimbus. Habitualmente nosotros dividimos las nubes en tres categorías: bajas, por ejemplo cuando entra la niebla o cuando llueve; medias y altas, los cirrus, cuando tenemos sol y esas nubes dejan pasar un poquito el sol, cuando dicen las abuelitas que está abochornado. Bueno, hay una excepción a ese tres tipos de nubes, que es la cumulonimbus, una tremenda señora de doña nube, que puede alcanzar en el piso, en la base, sobre nuestras cabezas, 200 metros de altitud y puede llegar hasta el techo de la troposfera. La atmósfera está dividida en muchas capas. La troposfera es en donde se desarrolla nuestra vida, en donde están los árboles, las casas, en donde vuelan los pájaros, los aviones. Tiene una altitud aproximada de 12 kilómetros. Hasta esa altitud llegan este tipo de nubosidades. ¿Por qué se generan? Bueno, porque arriba, en el techo de la troposfera, nosotros tenemos aire seco y frío, que puede alcanzar velocidades de 300 kilómetros por hora, y esas están permanentemente con nosotros. Ahora, el fenómeno particular que tuvimos, y por eso lo que decía el especialista recién, en otoño especialmente, aire cálido que está abajo. El aire cálido siempre tiende a subir porque es más liviano que el frío. Y se produce entonces esto, que en pleno otoño tuvimos ese aire cálido que comienza a ascender rápidamente. El aire frío comienza a tomar el lugar del aire cálido que subió y se produce esta rotación, este embudo. Este tipo de nubes las tenemos habitualmente en Chile, sí, son las mismas que generan tormentas eléctricas, rayos, granizos, truenos, relámpagos. Claro, ahora se dieron las condiciones para que además, debido a la alta humedad, a la alta temperatura que tuvimos en el suelo, se generaran este tipo de tornados. Ahora, ¿qué escala podemos calificar este tornado? El Departamento Meteorológico de Turner lo ha calificado grado 2 en la escala Fujita. Tenemos aquí esta escala. En Chile no la hay. Estamos usando la escala que utilizan en Estados Unidos. En Chile no tenemos cómo decirlo, así que ese es nuestro parámetro. Tenemos la escala en el F0, en donde se mueven los árboles, pueden volar algunas latas, algunas cosas que estén sueltas, como lo que tuvimos el año pasado en Puerto Montt. Tenemos el grado 1, donde ya tenemos desprendimiento de algunas tejas, de algunos techos, y vuelan las cosas que están más sueltas. Pero ya en el grado 3, los vientos van entre los 181 y 253 kilómetros por hora. Se desprenden tejados, se arrancan árboles de raíz, y es lo que tuvimos en Los Ángeles esta vez. ¿Cuánto diámetro puede alcanzar un tornado? Puede ir desde los 100 metros hasta 1 kilómetro de diámetro. ¿A qué velocidad avanza un tornado? Estamos utilizando medidas de los Estados Unidos, insisto en eso, porque en Chile no tenemos registros, no tenemos estudios. 48 kilómetros por hora. Esa es la velocidad con que avanza un tornado en los Estados Unidos. No tenemos las cifras acá en lo que ocurrió en Los Ángeles, pero para que nos hagamos una idea.
¿Cuál es la velocidad o la potencia de un viento, como por ejemplo para levantar una persona? 140 kilómetros por hora. Una persona con 80 kilos de peso y vientos de 140 kilómetros por hora ya puede salir de la superficie. Eso es lo que hemos tenido a grandes rasgos. Sebastián, no sé si tienes alguna consulta. Sí, en el fondo esas condiciones, Alejandro, que son las que generan los tornados, son las que van a permitir o podrían permitir entonces a futuro que estos fenómenos vayan ocurriendo con más frecuencia, ¿no? Porque son esas características, esas condiciones climáticas las que van a ir modificándose y a una velocidad mayor, entiendo. Claro, como te decía, aunque hay literatura respecto a la ocurrencia de tornados desde la región de Ñuble, ahora está dividida así políticamente, desde la región de Ñuble hasta los lagos, cada vez serán más intensos y cada vez más frecuentes. Sí. Tuvimos un gran tornado, el de Los Ángeles. Ahora, cuando tenemos este tipo de nubosidad, se generan otros brotes. Y por eso tuvimos también reportes de tornados de menor cuantía en Coyipulli, en San Carlos, en el sector de Ñuble, también en la Araucanía, porque se producen este tipo de brotes con un gran tornado principal, en este caso, que desafortunadamente pasó justo por una ciudad como es en Los Ángeles. Pero tenemos que acostumbrarnos con el cambio climático a este tipo de fenómenos que serán cada vez más frecuentes e intensos en nuestro país. De hecho, si tú refresca la memoria un poquito, en Santiago, ya llevándolo a otro fenómeno que tiene que ver con este mismo tipo de nubosidad, pero que es mucho menos grave como lo que ocurrió en Los Ángeles. Las tormentas eléctricas. ¿Te acuerdas tú en noviembre pasado que tuvimos granizos, que se quemó una palmera en Santiago, o el graupel que tuvimos en La Moneda, ese tipo de granizo en junio del año pasado? Bueno, ese tipo de fenómenos eran habituales en la cordillera de los Andes. Ahora ya están ocurriendo también en el valle y tenemos que acostumbrarnos a eso, y por eso, y me aprovecho de acá la pantalla para hacer un llamado a las autoridades. Necesitamos en Chile radares meteorológicos. Son una herramienta fundamental para poder conocer, por ejemplo, lo que ocurrió en Los Ángeles, porque aquí todo es visual y lo categorizamos de acuerdo al daño que provocó, pero no podremos saber nunca la velocidad exacta que alcanzó el tornado. No podremos saber cuánta distancia recorrió, salvo por las huellas que dejó en su paso. Y para eso necesitamos radares meteorológicos. En Estados Unidos te pueden decir o prever cuándo viene un tornado y más o menos la trayectoria en que va, gracias a los radares meteorológicos. En Estados Unidos te pueden decir en la esquina de una calle a qué hora va a llover, con antelación, porque existen los radares meteorológicos, porque podemos conocer el tipo de precipitación que trae, los vientos, la fuerza, en fin, y eso no existe en Chile. Por eso, si tú me dices, ¿es posible pronosticar un tornado? En este momento en Chile es imposible. Te podemos decir, están dadas las condiciones para, pero afirmar que puede ocurrir este tipo de fenómeno, repetirse, dónde, cuándo, lamentablemente, al no tener esta tecnología disponible en nuestro país, es imposible decir. Claro, y probablemente se haga cada vez más necesario tener ese tipo de herramientas, sobre todo con la finalidad de prevenir daños y de velar por la seguridad de la ciudadanía, sobre todo en un escenario tan cambiante como el que estamos viendo, Alejandro. Muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana, Alejandro, y aclararnos un poco más el panorama. Que estés muy bien, buen día. Sí, buenos días. Solo una cosita. Sí, continúan las precipitaciones esta tarde, está de nuevo la opción de tormentas eléctricas, vientos horizontales, los vientos normales hasta 50, 60 kilómetros por hora en esa zona, así es que, bueno, fuerza a la gente de Los Ángeles y del sur del país que seguirá sufriendo las inclemencias del tiempo. A poner atención con eso también. Gracias, Alejandro, que esté bien. Buenos días. Chao.